como informático, venir a hablar a un evento tan distinguido de personas de finanzas, pues quise elegir muy bien la batalla de qué ideas quería transmitir con ustedes y espero poderlo lograr. Y después del panel también poder enriquecer mucho más esto, ¿no? Entonces, no sé si me puede... Aquí tengo yo. Control remoto. Perfecto. Bueno, el primer mensaje que me gustaría transmitir es, del lado izquierdo vemos una bicicleta con la que se competía en el Tour de France hace un par de décadas. Y del otro lado, pues vemos una bicicleta moderna, ¿no? Al final del día, pues, eran atletas, eran profesionales los que estaban compitiendo. Pero la primera pregunta a este grupo tan distinguido de profesionales en finanzas es, ¿su empresa en dónde va? O sea, ¿cómo está pedaleando? Realmente tenemos las herramientas y las condiciones desde un punto de vista de todo lo que hemos platicado hoy, procesos operativos, e-commerce, todo. Es importante empezar a pensar esto, ¿no? Y el segundo, y prometo ya no más dar muchos más ejemplos de estos, pero quería ser muy incisivo en este tema, ¿no? Un Fórmula 1 de hace varias décadas y un Fórmula 1 moderno. Y probablemente muchos de ustedes piensen que esto es algo ridículo. Sin embargo, lo que es realmente ridículo es que muchas veces no hemos avanzado a adoptar el estado del arte en la tecnología por muchas cuestiones. Puede ser desconocimiento, falta de presupuesto. Y el día de hoy quiero dejar en ustedes un par de inquietudes para que lo puedan reflexionar y lo puedan discutir con sus equipos. Bueno, la adopción de la inteligencia artificial va a permitir revolucionar muchas industrias, muchos modelos de negocio, muchos países, muchas economías, muchas ciudades, ¿no? Tuve la fortuna de estar todo el verano en Silicon Valley, en Palo Alto, en Menlo Park, en San Francisco, y ver lo que ha pasado del bienestar que se ha generado y la riqueza que se ha generado en Silicon Valley en estos 14, 16 meses de la pandemia, ¿no? Es indescriptible el bienestar y el beneficio que ha generado a esa zona del mundo, ese microcosmos, lo que ha pasado ahí gracias a que ellos han sido líderes en fomentar la tecnología y la innovación. Pero ¿cuál es el rol de ustedes? Silicon Valley no sería Silicon Valley sin el dinero, sin los financieros, sin los fondos, sin todo este ecosistema financiero. Entonces, la primera premisa que quiero comentar hoy es la importancia del rol que tienen los ejecutivos y los líderes en finanzas en fomentar la innovación en las empresas, ¿no? Y aquí hay un dato muy interesante de PricewaterhouseCoopers que habla cuántos miles de millones se va a incrementar la economía derivada de la inteligencia artificial. El contexto actual no quiero ahondar mucho porque ya los demás expositores lo han platicado, pero la dificultad para acudir físicamente a las tiendas, la necesidad de atención de canales digitales, la crisis económica, la saturación de los centros de contacto son una premisa en la que vivimos. ¿Qué es la transformación digital? Y algunos otros expositores lo mencionaban muy claramente. Pues ya no tengo, los clientes no me compran. Pero no me compran porque no tenemos un portal de comercio electrónico, porque no podemos vender por WhatsApp, porque no le damos las herramientas a nuestros clientes para atenderlos bien. Y aquí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos muchas estructuras oligopólicas o de muchas empresas líderes en el mercado que no se habían tenido la necesidad de reinventarse con la tecnología. Y hoy estamos viendo competidores globales que a un clic de distancia nos están robando participación. La transformación digital es, si no estamos pudiendo operar, si nuestros clientes nos están abandonando porque no los podemos atender, no los podemos entregar, no les podemos decir cuándo llega su pedido, pues existe una necesidad imperante que los equipos de finanzas tomen un rol de liderazgo en la transformación digital de las empresas, cuestionando como la bicicleta o el coche que veíamos al principio, ¿no? No tengamos miedo a hacer inversiones porque las inversiones es lo único que nos van a permitir dar un salto cuántico, que es lo que necesitan nuestras empresas y el país.
Hablando un poco de mi especialidad, que es implementar soluciones de inteligencia artificial para atención de clientes en el sector financiero, los famosos chatbots, ¿no? Tenemos la fortuna de haber implementado chatbots en bancos muy importantes mexicanos, en bancos globales, en otros tipos de clientes. Y lo que vemos hoy es que hay pocos bancos que son muy grandes, ¿no? Lo cual han considerado una gran cantidad de millones de clientes, que curiosamente han sido muy innovadores porque tienen la visión, el presupuesto de invertir y seguir avanzando de una forma muy importante. Aquí el llamado es lo que vemos de los más de 50 bancos que hay algunos que son nuevos, que están empezando, que tienen algunos nichos. Les hacemos una invitación a que sean más aventados, más innovadores en el tema de ver cómo la inteligencia artificial los va a permitir alcanzar o reducir la brecha que tienen con los bancos o con las instituciones financieras que son mucho más grandes. Solo a través de la tecnología van a poder ser lo suficientemente disruptivos para dar ese salto. Existe una gran cantidad de mexicanos que se están acercando a la inclusión financiera. Un caso que les puedo compartir porque nos dejan es el chatbot de Clip, la fintech unicornio mexicana de pagos, que implementamos su chatbot omnicanal y atiende a decenas de miles de personas que nunca han utilizado un banco para temas de pago, y el chatbot es un aliado muy importante en su proceso de atender a los clientes, sin tener sucursales o teniendo muy pocas instancias de atención personalizada. Entonces, se vuelve muy importante, sí se puede, hay ejemplos increíbles en México, como es el caso de Clip, entre otros. Y bueno, otro ejemplo, en el caso de la industria restaurantera o de pedir el súper, ¿no? Cuando empezó la pandemia, pues todos empezamos a pedir el supermercado en línea, y aquellos que tenían una inversión más adelantada, pues les fue desproporcionalmente mejor. En el caso de retail en México, no quiero dar ningún ejemplo en particular, pero yo creo que uno de los grandes ganadores fue pues, probablemente Amazon o Mercado Libre, aquellas empresas que habían invertido de veras y que se habían tomado de veras y que a la hora de la prueba ácida de estos cambios disruptivos pues, estaban preparados y han ganado infinitamente márgenes derivados a eso. La inteligencia artificial no descansa, ¿no? 724, 365, genera ahorros, factores exponenciales. Si quieren realmente ver un retorno de inversión de 700% sin que crean que están locos, inviertan en inteligencia artificial. Es disruptivo, lo hemos visto y es información medible, probada, temas de atención al cliente, de analítica, de eficiencia de procesos. Vamos a aumentar 700%. Y se puede hacer en semanas. Aquí no hay que inventar la rueda. Google, Microsoft, IBM, Amazon ya invirtieron $100 mil millones cada uno de ellos en hacer la plataforma. Lo que nos hace falta es apoyarse de empresas especializadas que los ayuden a implementarlo en sus empresas. Entonces se vuelven proyectos de semanas y proyectos muy competitivos con retornos de inversión relativamente rápidos. La analítica avanzada es un tema súper importante. Si no pueden saber qué vendieron, qué cobraron en el momento, cruzarlo con diferentes variables, pues estamos viviendo en los 70s o en los 90s, ¿no? Este tipo de tecnología se despliega en semanas, a un costo. Hay ciertas tecnologías de Google Cloud que te montan un data warehouse en 1 o 2 semanas. Lo que muchas veces vivimos y escuchamos que el data warehouse que tardó 24 meses, $10 millones y nunca jaló, eso ya se puede hacer en pocas semanas. O sea, suena ridículo, pero es una realidad. Un ejemplo que voy a dar de los chatbots es cuando empezó la pandemia, teníamos un par de clientes con chatbots implementados que venían teniendo más o menos 100,000 usuarios mensuales. Llegó la pandemia, no podemos ir a las sucursales, creció de 100,000 en algunos clientes hasta 700,000. Mi mamá, mi suegra, mi tía, o sea, personas que nunca habían utilizado, ¿no? O sea, lo tenían que hacer. Adoptamos millones de usuarios a la banca electrónica de servicios financieros por necesidad. Y sin embargo, no he visto los niveles de inversión que se requieren para aprovechar esta oportunidad, ¿no? Aquí un ejemplo muy sencillo. En uno de los clientes que tuvo 1,263,000 llamadas telefónicas
con sus clientes que en promedio duraron 8 minutos. Esto representa 169,000 horas hombre, si fuera completamente eficiente el proceso de atender las llamadas, lo que representa 1,000 meses hombre. La eficiencia que esto genera, un chatbot puede atender más de esas llamadas en un solo día y liberar miles y miles de millones de horas y eso se puede aplicar a las finanzas, a la cobranza, al proceso que ustedes gusten. Los ahorros que hemos visto medibles en México son de 7 a 15 veces el retorno de inversión. Los chatbots pueden atender hasta más del 90% de las preguntas frecuentes. Y aquí viene una pequeña gráfica de cómo pasamos de febrero de 2020 a mayo de 2020 de 200,000 interacciones a 1,100,000. Hace rato platicaban el grado de adopción de la inteligencia artificial. Nosotros lo hemos comprobado porque nuestros chatbots, que se lo implementamos a nuestros clientes, sabemos cuántas veces lo utilizan y coincide con los números. 400% aumentó después de la pandemia la adopción de los chatbots y canales digitales. El 37% de todas las conversaciones que los clientes de nuestros clientes han tenido a través de los chatbots es en horarios no laborales. De 7 de la noche a 7 de la mañana se les olvida que querían cobrar, pagar, comprar, pedir, aclarar. Lo hacen con un chatbot y se los resuelve en 55 segundos promedio contra 8, 15, 20 minutos que tienen el tiempo de espera, ¿no? Entonces, antes de terminar y pasar a la siguiente actividad, la innovación nos puede llevar semanas, es mucho más barata que hace 10 años, está disponible en México y es la única forma que podemos dar el salto cuántico que necesitamos para salir de la crisis operativa, de talento y de todas las cuestiones que se necesitan. Les agradezco mucho ahorita estos minutos de su atención y espero poder convencer a algunos de ustedes que estudien un poco más, que entiendan un poco más, y por eso felicito al IMEF por este foro, para que se vuelvan todavía más aliados estratégicos de las áreas de tecnología y los ejecutivos de finanzas cuestionen si realmente la organización va en una bicicleta de las nuevas o de las antiguas, o si se van a subir al Fórmula 1, pero al 2022, ¿no? Muchas gracias.